de las reservas, un tic-tac del riesgo país, un tic-tac de una posible devaluación que nos obliga a arrancar por lo más importante. El acuerdo que anunció el presidente va a mandar al Congreso con el Fondo Monetario. ¿Está ese acuerdo? ¿Hay ya un borrador a la firma? ¿Realmente eso se desprende de la tensa conversación que tuvieron Luis Caputo y Santiago Bausili el viernes con Guita Gopinath, la número 2 del Fondo Monetario? Escuchemos primero lo que pidió Milei a pocos diputados que lo estaban escuchando, a pocos senadores que se habían dado cita para la apertura de las sesiones ordinarias y en general a un Congreso al que ha destratado en más de una ocasión, inclusive el mismo sábado. Escuchá lo que le pidió el presidente. Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuencias mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes. Quiero ser claro con una cosa. Nosotros vamos a resolver el problema que todos los gobiernos anteriores causaron con el déficit fiscal y su financiamiento. En consecuencia, esperamos que este Congreso adopte la misma postura que tuvieron con todos los demás, que es acompañar desde sus bancas, apoyando al Gobierno en este nuevo acuerdo. Es curioso que el presidente en primera instancia pida algo que él mismo no le dio al gobierno anterior cuando era diputado de la Nación. Decía en aquel momento Milei que era una inmoralidad que el Congreso apoyara un acuerdo que implicaba endeudamiento nuevo con el Fondo Monetario. Claro, ahora dice que este acuerdo no va a ser deuda nueva, que es simplemente un cambio de titularidad. Pero claro, es un cambio de titularidad que implica que en vez de tener una deuda con el Banco Central, el Tesoro, que es una deuda que se puede extender, refinanciar a sola firma, que en todo caso se puede reprogramar a futuro, tenga una deuda con un acreedor privilegiado al cual no se le puede hacer ninguna quita y que además pone condiciones, cosa que el Banco Central lógicamente no le hace al propio gobierno. Ahora, enfáticamente, airadamente, Milei decía esto hace apenas 2 años y medio, cuando estaba del otro lado. Después está el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí. Ahí hay, digamos, y yo ya aviso, digamos, lo vengo diciendo, pero digo, lo confirmo acá, yo no voy a votar esta porquería. No votas. Yo no voy a avalar esta porquería. A ver, primero porque tiene inconsistencias teóricas, ¿sí? Segundo porque tiene inconsistencias empíricas, o sea, más allá que yo te diga, no, bueno, tiene unos problemas de que es falso en la teoría económica, que si vos aumentás el gasto público, el déficit cae. La cuestión empírica dice que en Argentina vos hiciste eso de los últimos 121 años, durante 111 y funcionó muy mal. Pero además, que es lo más irritante de todos, hasta están mal hechos los dibujos, porque los dibujos tienen una lógica. Cuando vos haces una proyección, vos le ponés arte, pero el arte tiene límites. Qué fuerte ver sonreír a los que luego hacen arte con los videos, ¿no? Editando entrevistas. Esa era en vivo, era en los estudios de La Nación Más. Pero, claro, dice el presidente, se puede dibujar un acuerdo, pero el arte tiene límites. Y en este caso, este acuerdo viene a auxiliar una contabilidad en la cual viene metiendo mucho arte el gobierno. ¿Por qué? Bueno, porque informa cada día que el saldo de divisas del Banco Central es positivo, que compra divisas, que liquidan los exportadores y sin embargo las reservas no paran de caer. Insisto, el mercado hoy no le termina de creer que tenga el acuerdo cerrado a Javier Milei. ¿Y por qué? Bueno, porque
hace 2 semanas y un poquito, hace menos de 20 días, el presidente dañó su propia credibilidad al ponerle la firma al criptocurro. Ese tuit que ahora dice, en realidad fue algo que había visto pasar y que difundió, que no promocionó, que no implicó un acuerdo suyo, todas cosas que son mentiras y que tenemos probadísimo, no solo nosotros, el Wall Street Journal que publicó hoy una extensa nota al respecto, el New York Times que publicó otra extensa nota al respecto el viernes. Tenemos probadísimo que nadie sabía de la criptomoneda Libra hasta el tuit del presidente, que el presidente mantuvo ese tuit durante más de 4 horas a la expectativa de que más gente cayera en la estafa y que a los perpetradores de esta estafa, a los que dejaron todos los dedos marcados, me refiero a Hayden Davis, a su familia y a los 3 mosqueteros, a los 3 criptochorros que hay alrededor de Milei, me refiero a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, bueno, le cabe toda la responsabilidad de haber sabido que esto iba a ocurrir aquel 14 de febrero a las 7:01 de la tarde. Claro, las notas que salieron tanto en el New York Times como en el Wall Street Journal hacen foco en la familia de Hayden Davis. Una familia cruzada por el delito, una familia en la cual el delito los obligó a ir migrando distintos lugares en el mundo, han vivido los Davis, y además una familia que todavía no se sabe dónde está. En las últimas horas no se siguió moviendo la guita. Yo vengo siguiendo al minuto en sitios especializados que me compartieron los especialistas en ciberseguridad y los empresarios del mundo cripto con los que estoy hablando desde que se desató todo esto, y en las últimas horas no se movió de vuelta el dinero. Recordarán ustedes que la semana pasada hablamos de que se había movido una parte de los 110 millones de dólares que uno puede encontrar rastreando las cadenas de blockchain que están todavía en poder de Davis, a disposición de Davis, que a su vez cuando dio una entrevista dijo: esa es plata de la Argentina. Obviamente, para sacarse de encima la investigación del Departamento de Justicia estadounidense y de la Securities and Exchange Commission, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, que tiene al frente a un tipo de la industria cripto, lo cual podría movernos a pensar va a defender a los estafadores, pero en realidad lo hace desde el punto de vista de los que salieron dañados en este proceso. Porque, claro, no todos quieren ser Hayden Davis. Fíjate el mapa de la familia de este muchacho que se fotografió con Milei en enero, cuya foto, cuya selfie publicó el propio Milei el 30 de enero, porque en este mapa es donde se están posando las miradas del mundo en estas últimas horas. Hayden Mark Davis sigue en paradero desconocido, pero el personaje de estas últimas notas es Charles Thomas Davis, su padre, Dr. Tom, como se lo conoce en el criptomundo de las finanzas. Dr. Tom contó él mismo en una serie de entrevistas que dio en podcast antes de este escándalo que estuvo preso 1 año por montar un esquema Ponzi, una estafa piramidal, que él mismo tiene vocación por el dinero fácil, que enseñó eso luego de haber servido casi 1 año de prisión en Estados Unidos, cuando se reconvirtió a pastor presbiteriano, y que después, en esa recorrida por el mundo que hizo, no se sabe bien si escapando de la ley o tratando de armar una nueva vida para su familia, se volcó a las criptomonedas. Este hombre es archiconocido en un mundo en el cual hay gente seria y gente que no. Y el presidente, nos lo decía el CEO de Bitso, una de las billeteras cripto importantes de la Argentina la semana pasada, el presidente eligió no darle bola a la gente seria y rodearse de tipos como este. Claro, la selfie con Milei es inapelable. Es algo que difundió el propio presidente y que todavía a esta hora lo atormenta al punto tal de que anoche, en la conversación con Luis Majul,
el propio Majul le pregunta, ¿y por qué usted no se despega de estos tipos? Y él dice, bueno, porque acusar de un robo a alguien es algo muy grave. Y yo a los periodistas que están diciendo que robé, después los voy a enjuiciar, después los van a enjuiciar seguramente ellos también. Más allá del burdo intento de censura sobre algo que a 80%, 90% de la población argentina ya no le es ajeno, porque todo el mundo sabe sobre el criptocurro, más allá de eso, lo que resulta realmente llamativo es que el presidente no diga ni una palabra crítica respecto de los estafadores a su alrededor. Hayden Davis, un chico de 28 años, que en su vida va a poder volver a hacer un negocio, por lo menos en el mundo cripto, porque les hizo perder 20.000 millones de dólares a las grandes empresas del sector. ¿Sabe algo que compromete mucho a Milei como para que el presidente ni lo roce en sus declaraciones? ¿Acaso tendrá razón ese importante empresario del mundo cripto, otro joven, Diógenes Casares, que publicó el mismo fin de semana que estalló esto, que Karina Milei, según le dijeron fuentes muy cercanas al presidente, cobró 5 millones de dólares para que se ejecutara todo esto? Porque efectivamente 100 millones de dólares son un monto muy difícil de esconder en el mundo, pero 5 no tanto. Y ese es el monto que con precisión le dijeron varias fuentes, hasta en Grecia sabían que iba a salir Libra, el token envenenado de Milei, varias fuentes le dijeron, así como le dijeron también al Wall Street Journal y al New York Times, que había habido guita de por medio. Claro, el escándalo es tan grande que sobre fines de la semana pasada le preguntó a Mauricio Claver Carone, Andrés Oppenheimer, colega que trabaja en Miami, sobre este escándalo. El enviado de Donald Trump para América Latina, que fue un hombre clave del Fondo Monetario en su momento, dijo que es grave porque hay muchos estadounidenses involucrados. Y de alguna manera le auguró semanas y meses complicados por este tema a Milei. Escúchalo. Complicado el hecho de que hubieron víctimas, personas defraudadas americanas. Hubieron cientos, si no miles de americanos que han perdido millones de dólares dentro de lo que se proporcionó. Y algunos de los asesores del presidente, en ese sentido, fueron algunos también norteamericanos, etc. Así que yo creo que van a haber, obviamente, temas judiciales. Creo que he visto que el presidente Milei obviamente ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada. Creo que van a haber, obviamente, temas de investigación judiciales, etc. Por lo cual es un tema complejo, pero creo que es una buena lección. También creo que para el presidente Milei y para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes. Claro, Mauricio Claver Carone lo odia, lo detesta a Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Guillermo Francos era el enviado argentino al Banco Interamericano de Desarrollo del gobierno de Alberto Fernández. Sí, cosas que pasan, ¿no? Así como Daniel Scioli se convirtió de peronista a libertario en un abrir y cerrar de ojos, Guillermo Francos también se recicló de una a otra administración. Pero Carone se acuerda de que Guillermo Francos impulsó la investigación interna que terminó echándolo del Banco Interamericano de Desarrollo por favorecer a una novia a la que le dio cargo y dinero adentro de esa estructura tan codiciada por la burocracia estadounidense. Claro, Carone dice, el presidente tiene que aprender a rodearse mejor. No se refiere solamente a estos amigos jóvenes que hizo en el criptomundo, sino también a algunos de sus ministros. Ahora, Carone fue el artífice, el factotum del préstamo récord que le dio el fondo a Macri en 2018. Y la pregunta es, 7 años después, ¿el fondo va a volver a cometer los errores que cometió en 2018? Más aún me pregunto, para rescatar a Milei del escándalo del criptocurro que lastimó a estadounidenses,
¿Estará dispuesto a cometer errores que el mismo fondo admitió que cometió en ese préstamo? Digo, porque si uno mira la página del fondo, se encuentra con la evaluación ex post que hizo el propio fondo sobre aquel acuerdo. Y la evaluación no es muy positiva, ¿eh? Este comunicado que saca el Fondo Monetario con un staff report adosado muy extenso con todos los detalles del acuerdo, lo que dice es que después de una ampliación en octubre de 2018, el acceso en virtud de aquel acuerdo ascendió a 57.000 millones de dólares, o sea, 12 veces la cuota de Argentina en el Fondo Monetario. Esto, que fue el acuerdo de derechos de giro más grande en la historia del FMI, no cumplió con los objetivos de restablecer la confianza en la viabilidad fiscal ni externa y al mismo tiempo fomentar el crecimiento económico. Claro, no lo fomentó en absoluto el crecimiento económico, al punto de que nos hundimos después de abrazar el déficit cero con emisión cero que le prometió, también sobregirado en su propia ortodoxia, Nicolás Dujovne con Macri a Christine Lagarde. Ahora los personajes son otros porque al fracasar ese acuerdo volaron las cabezas del Fondo Monetario. Y Guita Opinat, que mira y dice, esta gente que dice que es amiga de Trump, que dice que viene con el caballo del comisario, ¿no se estará preguntando si su cargo también corre peligro al firmarle cualquier cosa a Milei? Es probable que sí. Y por eso empieza a tallar mucho y a pesar mucho la geopolítica. Ya no la evaluación de si este acuerdo puede salvar a Milei de una dinámica explosiva, sobre todo en términos cambiarios, sino hasta dónde Trump le va a entregar algo a Milei y cuánto le va a cobrar. Los acontecimientos de las últimas horas son realmente vertiginosos respecto de esto y exceden en mucho a lo que pasa con Argentina. Esto que vas a ver ahora, se televisó el viernes, fue realmente algo sorprendente, algo insólito. Una pieza de historia ocurriendo delante de nuestros ojos. Estoy seguro que algún cachito de esto que vamos a reproducir ahora, vos lo viste. Pero como El País publicó la versión completa de todo ese reto en vivo para todo el mundo de Trump a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, yo arranqué un cachito antes de lo que pasaron todos, para que vos veas hasta qué punto lo que ocurrió el viernes es imperialismo explícito. Es algo que quizás ocurría tras bambalinas, pero que nunca habíamos visto así transmitido por Twitter, además, la plataforma del magnate que es ministro de Trump, a todo el mundo. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems. Even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's Remember exactly what this. you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you. Far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once?
this entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. A mí, francamente, me pareció muy, muy impactante. Esto, repito, es historia ocurriendo delante de nuestros ojos. Y por eso conviene sopesar todo lo que uno sabe hasta ahora, en mi caso, un estudio muy pormenorizado de los 21 acuerdos que hubo en Argentina desde 1958, cuando adherimos al Fondo Monetario, con este organismo internacional que está tan atado a nuestra historia. Todo indica que el fondo va a pedirle condiciones muy duras a Milei a cambio de dinero fresco en este momento. Todo indica que, si es como me dijo un veterano de esos pasillos de la calle 19 esta tarde, que en el fondo ven a Macri y lloran porque el que se quemó, perdón, ven a Caputo, dice este veterano del fondo, ven a Caputo y lloran porque el que se quemó con Macri ve a Caputo y llora. Claro, la experiencia propia de los mismos economistas del staff del fondo es muy negativa con Argentina. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto estarán dispuestos en Washington a forzarle las reglas, a doblarles el brazo para destrabar un préstamo para Milei? La sensación es que por ahora eso no está dado y que esta escena, la escena de Zelensky con Trump en el Salón Oval, es algo que convendría mirar también, porque Zelensky fue el niño mimado de otra administración estadounidense y ahora es cagado a pedos en vivo, como vimos que hizo Donald Trump en ese momento. Claro, se quiebra además una relación que tiene sus equilibrios, sus contrapesos, desde la posguerra. Desde los acuerdos de Yalta y Potsdam, que Estados Unidos y Europa tienen sus equilibrios frente a otras potencias, a China como potencia emergente, a Rusia, que ya era un factor de poder en tiempos de Stalin. Ahora, ¿qué pasó ayer con Volodymyr Zelensky? ¿Vieron las fotos? Zelensky estuvo con todos los mandatarios europeos. Estuvo con Emmanuel Macron, estuvo con Giorgia Meloni, estuvo con el primer ministro Keir Starmer de Gran Bretaña, estuvo con todos los que hasta ahora vienen junto con Estados Unidos armándolo contra Vladimir Putin. Y el propio Macron le paró el carro a Trump cuando le dijo, che, nosotros pusimos el 60% de lo que usó, de los recursos que usó Zelensky contra Trump en esta guerra que acaba de cumplir 3 años. Claro, digo que crujen esos acuerdos de la segunda posguerra porque los intereses de uno y otro lado del Atlántico Norte ya no parecen ser los mismos. Está Donald Trump mirando con más cariño a Putin que lo miraba Joe Biden, el demócrata, pero además está en un plan tan voraz que no se sabe qué puede pedir a cambio. Trump acaba de ratificar esta misma tarde el arancel del 25% a todas las importaciones de Canadá y de México. O sea, está rompiendo el NAFTA. Trump le ratificó los aranceles con los que viene amenazando a China, con la cual está a punto de abrir un frente, no digo bélico, pero sí de muchísima tensión. En ese contexto le va a dar a Milei una montaña de guita para que Caputo le siga vendiendo dólares baratos a los grandes inversores de Argentina. En ese contexto le va a dar a Milei un acuerdo de libre comercio. Bueno, esta tarde-noche le preguntaron en un acto por Argentina. Fue la primera vez que respondió una pregunta de un medio argentino. Y lo que dijo Trump, que me parece se está exagerando un poco en la prensa local, fue esto. Trade, you met with Argentine President Javier Milei at CPAC. He wants to sign a free trade agreement with the United States. Is that something that you would consider even with Argentina? I'll consider anything. And Argentina, I think he's great, by the way. I think he's a great leader. He's doing a great job. He's doing a fantastic job. Brought it back from oblivion.
Yeah, well, look at things. We're looking at the UK with things. It doesn't have to be tariffs, but tariffs are easy, they're fast, they're efficient. Y ahí se puso a hablar de otra cosa. ¿A vos te parece que prometió un acuerdo de libre comercio con Argentina? Yo lo que escuché que dijo, yo voy a considerar cualquier cosa. Y me parece que es un gran tipo. Casi lo trató como, bueno, como lo que fue realmente en la convención conservadora. Prácticamente un alcanzapelotas, ¿no? Un Susano, un asistente que le llevó la motosierra, ese monumento a la motosierra, esa motosierra de juguete, a un Elon Musk que encima después en todos lados se comió críticas a diestra y siniestra por blandir la motosierra. No cayó bien la imagen de Elon Musk haciéndose el Milei en Estados Unidos. Ahora, el que habló en serio de si va a haber un acuerdo de libre comercio o no con Argentina fue, de vuelta, Mauricio Claver Carone, el funcionario de origen cubano que maneja las relaciones con América Latina a cuenta de Trump. ¿Qué dijo? Fue tajante. Esto. ¿Es factible la idea del presidente argentino Javier Milei de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Yo creo que el presidente Trump ha sido muy claro en el sentido que no estamos buscando nuevos tratados de libre comercio. Lo que queremos son tratados de comercio justos y equitativos. Y en ese sentido, obviamente, quisiéramos trabajar con Argentina. Creo que hay una oportunidad de trabajar con Argentina. Pero yo creo que algún tipo de acuerdo que pueda proporcionar más inversiones, oportunidades. Pero los acuerdos de libre comercio, como se conocían en los años 90, ya esa etapa en nuestra historia terminó. Entonces, ¿qué sería? ¿Un acuerdo de promoción de inversiones? Yo creo que es mucho más factible un acuerdo de promoción de inversiones que un acuerdo de libre comercio. Dice que no, Carone, y da la sensación de que respondió a la pregunta de Oppenheimer mucho más precisamente que lo que Donald Trump dijo medio al pasar, al terminar un acto, y terminó tirándola afuera. Claro, el acuerdo de libre comercio es algo a mediano plazo. El acuerdo con el Fondo Monetario es algo que Milei tiene que conseguir sí o sí antes de que termine este feriado de carnaval. ¿Por qué? Bueno, hoy no subieron tanto como se esperaba en el mercado luego de un anuncio tan fuerte como el que hizo el presidente el sábado en la Asamblea Legislativa, que dijo, tengo el acuerdo con el fondo, pero subieron un poquito los bonos, las acciones, entre 1 y 2%, a la espera de que haya más novedades, más concretas. Si no hay novedades, el riesgo es que el miércoles ocurra algo grave. El riesgo es que el miércoles el Banco Central se tenga que poner como se puso en su momento Federico Sturzenegger, con $1.000 millones en una sola jornada. Y no tiene muchas balas de esas, Santiago Bausili. Mirá la dinámica de las reservas durante todo el gobierno de Javier Milei. Es cierto, arrancó cerca de 22.000 millones. Llegó a superar los 30.000. Pero acá, fíjate, sube, se estanca sobre la mitad del año pasado, sube con la liquidación final del año y todo eso del final es caída. Desde diciembre para acá es todo cuesta abajo. Esos menos de 28.000 millones de dólares eran 32.000 millones de dólares hace apenas algunas semanas. Y el riesgo país, que Milei había arrancado el año celebrando que había vuelto a los niveles de Macri, de cuando Argentina todavía podía pedir prestado dinero en los mercados voluntarios de deuda, no para de aumentar desde ese momento. Fíjate, el piso fue el 7 de enero con un mínimo intradiario, que no llegó a cerrar a eso, cerró en 510 ese día, pero un mínimo intradiario de 454 puntos. De eso, que era un nivel que Caputo ya se salía de la vaina por salir a tomar deuda nuevamente, llegamos a los 780 puntos actuales. Y fíjate cómo fue incrementándose esto durante enero, pero siempre por debajo de los 700 puntos, hasta que llegó el criptocurro. El criptocurro estacionó el riesgo país arriba de los 700 puntos básicos. Y el viernes,
una jornada fatídica para el Banco Central, en la cual vendió más que nunca, vendió 350 millones de dólares y sacrificó 580 millones de dólares en total entre lo que vendió y lo que pagó de obligaciones, importaciones, deuda y demás. Eso marcó el récord del riesgo país también desde aquel piso de enero. La incertidumbre es muy grande porque lo que tuvo que hacer Caputo la semana pasada y que pasó medio inadvertido fue subir la tasa. Hay algo que pasa antes de las devaluaciones, que es que los banqueros empiezan a decir, che, no sé si te sigo prestando. Entonces, antes de una licitación de deuda, hablan con el ministro de Economía y le dicen, mirá que no renovamos todo, ¿eh? Algo sí. ¿Qué hace el ministro de Economía? Bueno, ¿cuánto querés para renovar? Y Caputo tuvo que poner un aumento de las tasas de interés. Un aumento de las tasas de interés que llevó la tasa efectiva mensual al 2,5%. Y claro, si el gobierno le asegura a los acreedores una tasa efectiva mensual del 2,5% y a la vez les asegura que el dólar no va a aumentar más del 1% mensual, ¿qué está haciendo? Le está faltando el camino a la bicicleta financiera. Les dice, ustedes cambien dólares, hagan tasa en pesos, que después yo les voy a dejar comprar dólares a un precio menor que el que van a haber obtenido gracias a esas tasas. Esa no es ninguna novedad, fue la apuesta de la tablita de Martínez de Hoz y es la apuesta de la tablita de Bausili y Caputo. Y las consecuencias sobre el aparato productivo son las mismas. Los 250.000 puestos de trabajo formales que se perdieron, las 12.000 pymes que cerraron, el reparto de la rentabilidad, de la plusvalía, diría en términos más teóricos, entre distintos sectores de la economía. Bueno, todo eso está ocurriendo mientras Milei se ata a un Donald Trump, insisto, cada vez más voraz. Caputo tuvo que dar esta tasa superior, tuvo que aceptar esta suba de las tasas, pero igual el Citigroup y el Bank of America sacaron 2 informes lapidarios la semana pasada. Uno de ellos directamente habla de un dólar a 1.400 para finales de este año, muy en línea con lo que dice el Fondo Monetario que va a pasar, o sea, va a haber un salto discreto, un salto fuerte del tipo de cambio oficial y muy en contra de lo que dice Caputo que va a pasar con el tipo de cambio de acá a las elecciones. Claro, cambia mucho si el Fondo Monetario pone lo suyo o no, pero en el medio puede haber eventos disruptivos. No me acuerdo si dijo eso, estrés financiero, algo así, dijo el presidente, refiriéndose a posibles turbulencias en caso de que no aparezca ese aval del fondo. Ahora, en el fondo lo obligaron a decir que el Congreso tiene que aprobar el acuerdo. La pelota está en el Congreso Nacional Argentino. ¿Irán a convalidar ellos otro acuerdo como el de Mauricio Macri para que Caputo venda dólares baratos a argentinos que los fugan y que después encima compran bonos de la deuda para hacer la rentabilidad con la plata que no pagaron en impuestos y que atesoraron en el exterior prestándole al gobierno? ¿Irá a convalidar eso la oposición? Me refiero a la oposición no entreguista, ¿no? A la que ya está prácticamente subida la Libertad Avanza, es en vano preguntarle. Pero hay otra pregunta más. Además de si el fondo va a convalidar esto o no. En el board, en el directorio del Fondo Monetario, ¿no se pueden expresar estas tensiones entre Europa y Estados Unidos? ¿No puede pasar que esta prepoteada, este imperialismo explícito, como les decía, que vimos el viernes, transmitido por la cadena nacional mundial de El Pajarito de Elon Musk, pueda llegar a dañar esos acuerdos que siempre estuvieron en el fondo? Mirá, esta es la torta del poder en el Fondo Monetario. Estados Unidos tiene poder de veto sobre todo, porque tiene un 16,5% de las acciones. Para las decisiones importantes hace falta
un 85%. Ahora, Europa, toda junta, tiene más del doble que eso. Y es cierto, Europa casi nunca se despega de Estados Unidos en las votaciones, pero tampoco pasa casi nunca que un presidente sienta a otro presidente en su despacho, lo caga a pedos y le dice además que si no entrega los recursos naturales de su país, va a dejar que su vecino, contra el cual lo envalentonó, lo pase por arriba. ¿Qué va a pasar con los votos de América Latina? ¿Qué va a pasar con el voto de Japón? ¿Qué va a pasar con los votos de China y Rusia en ese contexto? Porque Javier Milei puede apostar todo a ese Trump voraz, creyendo que a él no se lo va a cobrar, como le está queriendo cobrar a Zelensky. Pero no es el único actor en el Fondo Monetario. Y en el Fondo Monetario, como les decía, se quemaron con Macri, ven a Caputo y lloran. Los europeos que se opusieron ya a ese préstamo tan generoso a Macri que forzó Trump, ahora tranquilamente le pueden decir, no lo hagamos de vuelta. Si no lo hacen, el miércoles va a ser un día caliente en los mercados. Pero si lo hacen, vamos a ver qué pide a cambio ese G7, ese Salón Oval y esos líderes europeos en un contexto en el que nadie regala nada, menos a un bufón que acerca la motosierra. ¿Pensás que